Hola Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Hola Lucero, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿me escuchan? Ok, Lucero, perfecto, buenas noches. Pues tú y Cristian son los dos primeros en ingresar, vamos a esperar unos minutitos para comenzar, Lucero, ¿de acuerdo? Porque aún faltan muchos compañeros. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Gabriela, Yosimar, Brenda, buenas noches chicos, ¿cómo están? Hola chicos, ¿cómo están? Hola John, ¿qué tal Yair? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Buenas noches por todos, muchachos. Espero que hayan tenido un fin de semana tranquilo y que esta semana la hayan comenzado bastante bien. Eh, el día de hoy, muchachos, vamos a continuar con la dirección de proyectos, ¿ok? Pero vamos a ver la tercera, la tercera fase de la dirección de proyectos, ¿no? Las dos primeras fases ya las hemos visto en las dos sesiones anteriores. Una de ellas, la planificación, que es la primera fase de la dirección de proyectos, que es la, que es la fase donde se establecen los objetivos del proyecto, donde se establecen los indicadores para poder posteriormente controlar el proyecto. ¿Ok? Y la semana pasada vimos la programación del proyecto, donde vimos allí unos ejemplos de diagrama de flechas para la programación del proyecto. Pues bien, hoy día, previo a pasar a la siguiente fase, la de control, ¿de acuerdo? Vamos a desarrollar unos diagramas de flecha en conjunto para poder tener de una manera más clara eh, el método, sobre todo el método CPM, el método de la ruta crítica. ¿Ok? La ruta crítica, el método de la ruta crítica, el CPM y el PERT son los dos métodos que más se utilizan a la hora de programar proyectos. ¿Ok? Nosotros vamos a ver ahorita cuál es el método CPM, cómo se hace un diagrama de flechas y el, cómo nos permite controlar posteriormente un proyecto, ¿de acuerdo? En realidad, la fase de control, que es lo que vamos a ver hoy día, no hay ejemplos como para decir, ok, se controla así o se controla de otra manera. Simplemente debemos saber en la fase de control que se debe hacer un seguimiento, que se debe hacer una supervisión, un control de que el proyecto no se desvíe de la ruta establecida. Todo proyecto tiene una ruta, todo proyecto tiene un camino por donde debe ir para alcanzar el objetivo, todo el proyecto. ¿Ok? En cuanto a tiempos, en cuanto a materiales, en cuanto a personas, todo. Lo único que debemos controlar, y en eso se centra la fase de control, es que el proyecto no se salga del camino. ¿Ok? No se salga del camino. Entonces, no hay, digamos, un ejemplo, un ejercicio que diga, ok, vamos a hacer un ejercicio de control, porque el control va por el lado de cada uno de nosotros, de las variables que debemos controlar, ok, las variables que debemos comparar con lo presupuestado para saber si es que estamos bien o si es que estamos mal, fuera del camino, ok. Entonces, previo a ver la fase de control, vamos a desarrollar el diagrama de flechas que trabajamos en grupo la semana pasada para que quede de manera, digamos, más clara, más entendida. ¿Ok?
Bien, chicos, vamos a ver. Voy a abrir acá un Excel para poder... Ok, voy a apagar mi cámara un segundo para poder compartir de la mejor manera. Bien, la semana pasada, ¿okay? Planteamos para trabajar en grupo, no, no se terminó, hay quienes sí por allí hallaron las rutas que tenía este proyecto, que es un proyecto, más que todo es un caso es una actividad para clase, ¿ok? Pero no quedó del todo claro y del todo terminado para todos los integrantes de los grupos. Entonces vamos a desarrollar este, este ejercicio y lo vamos a desarrollar en dos frentes. Lo vamos a desarrollar haciendo el diagrama de flechas y también un diagrama de Gantt. ¿Ok? Bien, entonces voy a usar un archivo Excel para poder graficar de mejor manera este proyecto. ¿Ok? Cuando uno va a desarrollar la programación de un proyecto, lo primero que debe hacer es determinar cuáles son las tareas. ¿Ok? ¿Cuáles son las tareas o actividades? Es lo primero que debe hacer. De lo contrario, ¿cómo vas a ver qué controlar? ¿Ok? Lo primero que hay que hacer es identificar las tareas o actividades. En este caso, las tenemos identificadas. La actividad A es la investigación bibliográfica, la actividad B, levantamiento de información, y así todas las actividades hasta la actividad N. ¿Ok? Eso es lo primero que debemos determinar, cuáles son las actividades. En segundo caso, lo que debemos hacer es ordenarlas. Esas actividades que ya las hemos identificado de cuáles son, deben estar ordenadas, deben tener una sucesión, ¿ok? Una a continuación de la otra. ¿Para qué? Para poder graficar ya sea un CPM, un diagrama de flechas, o un diagrama de barras, ¿no? O un diagrama de Gantt. ¿Ok? Entonces es determinar las tareas y que estén ordenadas. Una vez ello, ya procedemos a graficar ya sea el diagrama de Gantt o ya sea cualquier otra herramienta o método para la programación de proyectos. ¿De acuerdo? En este caso, vamos a hacer el CPM con el diagrama de flechas y posteriormente el diagrama de Gantt. ¿Para qué? Para ir entrando poco a poco al tema del control del proyecto. Para controlar un proyecto necesitamos que el proyecto ya esté programado, ¿ok? Para controlarlo, el proyecto ya debe estar programado. Y estar programado significa que se haya utilizado alguna herramienta para esa programación. Bien, comenzamos
comenzamos con la elaboración del diagrama de flechas, identificando cuáles son las dos, ¿ok? Cuáles son las dos o cuáles son las actividades primeras de ese proceso. ¿Cómo nos damos cuenta cuáles son las primeras actividades? Las que no tienen precedencia, ¿ok? Las que no tienen actividad de precedencia me da a entender a mí que es una actividad inicial, ¿ok? Porque no tiene una precedencia, ¿ok? Entonces, aquí vemos dos actividades que no tienen precedencia. La actividad A y la actividad B. Entonces, vamos a apoyarnos. Recuerden que en el diagrama de flechas, ya lo habíamos hablado, ya lo habíamos visto, las actividades se representan por flechas. Los nodos, esto es un nodo, el que estoy graficando, esto es un nodo, un círculo. Los nodos solo son para unir esas actividades, esas flechas, ¿ok? Pero las actividades se representan por flechas. Entonces, aquí tengo las dos primeras actividades, las actividades A y la actividad B. ¿Ok? Entonces, las actividades se representan por flechas, por lo tanto, tenemos acá, este puede ser A. Voy a cambiarle el color. Ok, ahí está. A y B. A la actividad se le debe poner ya el tiempo que dura o que toma esa actividad. En el caso de A, 6 días y en el caso de B, 7 días. Entonces, A, 6 días. Ok. Actividad B, 7 días. Recuerden, lo que estamos haciendo es programando un proyecto con el método de diagrama de flechas, que es un método del CPM, de la ruta crítica. Entonces, ya tengo A y B. Ya están A y B. Vamos a ponerle un check para ir controlando esto. Entonces, A y B ya están listos. Luego, una vez que ya tengo A y B, lo que se debe hacer es saber de quién son precedentes A y B. ¿Ok? A será precedente de algunas actividades, de algunas tareas, y B por consiguiente será también algún precedente de algunas otras tareas. Entonces, como A y B ya las tenemos, hay que buscar de quién son precedentes. Y vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar que aquí, por ejemplo, tengo A. Aquí está. A como precedente de C. Y acá también encuentro A, miren. A lo encuentro como precedente de H. ¿Sí? A lo encuentro como precedente de C y A también lo encuentro como precedente de H. Y B lo encuentro como precedente de D, ¿ya? Y B también lo encuentro como precedente de F. ¿De acuerdo? A lo encuentro 2 veces y B también como precedente de otros dos actividades. ¿Ok? Bien, entonces voy a borrar esto para... Entonces, recuerden, una vez que ponemos la actividad, tenemos que poner un nodo.
¿Ok? Una vez que tenemos la actividad, ponemos un nodo. Ahí está. ¿Ok? Entonces, A es precedente de C. Quiere decir que C debe estar por aquí. C debe estar por aquí. Voy a ponerlo hacia arriba, como para que agarre otra ruta C. ¿Ok? Aquí va a estar C. Porque A es precedente de C y C dura 2 días. Ahí está. Ya tengo C. Pero también A es precedente de H. ¿Ok? Entonces yo debo tener por acá posiblemente H. ¿Ok? Por aquí, lo voy a poner por ahí. Y acá voy a poner H. Y H tiene como tiempo 13 días. 13 días tiene H. ¿De acuerdo? Ahí está. A, precedente de C y H. A, precedente de C y precedente de H. B es precedente de D. Ahí está. B es precedente de D, que es 2 días, el estudio preliminar. 2 días. Y B también es precedente de F. Ok, acá está. B también es precedente de F. Entonces, pondremos por aquí la otra precedencia. ¿Qué indica que una actividad es precedente de otra? Que la actividad siguiente no se realizará hasta que se haya hecho la actividad anterior. ¿Ok? No se llevará a cabo, no iniciará hasta que no se haya hecho la actividad anterior. Entonces, ya está F. Vamos marcando para un mejor control. Ya está C. Ya está H. Ya está D. Y ya está F. ¿Ok? Como actividades que ya se han plasmado, que ya se han programado esas actividades. ¿De acuerdo? Entonces tenemos A, B, C, H, D, F. Listo. Entonces ahora tenemos, por ejemplo, miren esto de acá. Miren esto de acá. C también es, C también es precedente de D. No solo B es precedente de D, sino también C. ¿Ok? Entonces, acá está C, y C también es precedente de D. Acá está D. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a tener que cambiar un poco el diagrama de flechas para poder graficar de manera correcta D, que no solo tiene de precedente a B, sino también tiene de precedente a C. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a bajar un poco esto acá. Vamos a bajar acá. Y a B lo vamos a llevar acá arriba. ¿Ok? Este es D, voy a poner D y este es F. ¿Ok? ¿Por qué lo pongo así? ¿Por qué? Porque D también es precedente de C. Entonces, perdón, C es de D. C es precedente de D. Este es D y este es C. Allí.
¿Ok? C, A es precedente de C. Aquí lo tenemos. A es precedente de C. ¿De acuerdo? Y C es precedente de D. Acá está. C es precedente de D. Pero B también es precedente de D. Ahí está. C y B llegan al mismo nodo antes de D, ¿tá? De la cual es precedente B y C. ¿Listo? Ok. Entonces ya está D, ya está también como precedente. Vamos controlando, ya está como precedente A, ya está como precedente B, C, ya está como precedente acá A, ¿ok? Ya está como precedente aquí B, ¿listo? Vamos controlando nuestro proyecto. Ojo chicos, que lo que estamos haciendo es programar. Aquí estamos programando, estamos haciendo nuestro diagrama de flechas para programar y hallar nuestra ruta crítica y hallar el tiempo estimado de término del proyecto. En este método de CPM, de la ruta crítica, la diferencia con el PER es que aquí se conocen los tiempos. ¿Ok? En el CPM, el método de la ruta crítica, los tiempos de cada actividad o de cada tarea ya se conocen. En el PER no. En el PER, y esa es la gran diferencia entre el PER y el CPM, en el PER los tiempos se estiman. ¿Ok? Se estiman con una fórmula. ¿Ok? Se estiman cuál es el tiempo promedio de duración de cada operación o de cada tarea. ¿De acuerdo? Esa es la principal diferencia entre el CPM, que los tiempos ya se saben, versus el PER, que los tiempos se estiman, ¿ok? Se proyectan, se calculan, ¿ok? Bien, entonces ya tengo A, B, C, D, F, H. Ya tengo también A como precedente de C, B y C como precedente de D, ¿ok? A como precedente de H. Listo. Luego tengo E. La actividad E, esta de aquí, la tengo como, ¿no? Que su precedente es D, ¿verdad? D es precedente de E. Entonces, D, que está aquí, D, le voy a poner un nodo. Todas las actividades terminan en un nodo. Ahí está. ¿Ok? D es precedente de E. Es precedente de E. ¿Ok? Entonces aquí tendré E. Porque D es precedente de E. Y E tiene un tiempo de 2. Ahí está, 2 días. E tiene un tiempo de 2 días. ¿Ok? E tiene un tiempo de 2 días. Entonces, ya tengo aquí considerado D y E. Actividad E programada con 2 días, donde su precedente es D, que tiene 2 días también. ¿Ok? Vamos. Dice que F no solo tiene como precedente B, sino también tiene como precedente a E. F tiene precedente a B y precedente a E. ¿Ok? Es decir, E, aquí debería comenzar F. F que está acá, debería comenzar, ¿no? Por lo tanto,
hacemos lo siguiente. ¿Ok? Ahí tenemos A, C, C que es precedente de D, B y C son precedentes de D. Ahí. Ahí. ¿Ok? Y E también es precedente de F. B y E son precedentes de F. Por lo tanto, tengo E como precedente de F. ¿De acuerdo? Entonces, ya tengo aquí E como precedente de F. Y E también es precedente de G. E también es precedente de G. Entonces, acá necesito tener a G. Esto es F. Esto es F. Y necesito tener G. Y G tiene 2 días. ¿Ok? Y G tiene 2 días. Voy a poner nodo acá, que la actividad ya terminó. Y voy a poner nodo acá. Y voy a poner nodo acá. Okay. Y tengo 2 días. Listo. G y E. Luego, tengo que F es precedente de I. ¿Okay? Aquí está F, aquí está el nodo, es precedente de I. Entonces, I viene acá. Profesor, le faltó el otro precedente de E. Perdóname. Le faltó otro precedente de E. Otro precedente de... No, D es precedente de E. Ah, es precedente de H. De H, ajá. De acuerdo, de acuerdo. Déjame, ahorita estoy poniendo I para poderlo tachar ya. Estoy poniendo I. Aquí está I. Ya está I con su precedente F para tacharlo de una vez. Le voy a tachar I con su precedente F. Ahí
Y con su precedente F, pero además tengo que E y F son precedentes de H. Y H está acá. ¿Ok? H está acá. H está por la ruta de A. Voy a conectarlo aquí para poderlo mover. Listo. H está acá. Y me dice que precedentes de H son E y F. Voy a tacharlo de una vez. E y F son precedentes de H. Entonces tengo E y F precedentes de H. Es H. ¿Ok? E y F son precedentes de H. 13 días tiene H. Luego tengo J. J es precedente de H, I y G. J, que la tengo que crear J porque no hay J. ¿Ok? J es precedente de, tiene como precedentes H, I y G. H, I y G. ¿Ok? Entonces, voy a ponerlo por acá para poner J porque este centraliza 3. Tres precedentes, J. J tiene 3 días. J tiene 3 días. Voy a tacharla. J, H, I y G. Son precedentes de K. H y J, este de acá, son precedentes de K. Otro nodo. J es este. Y tengo que hacerle otra actividad. Y esto es K. K son un día. K es solo un día. ¿Okay? H y J, K es solo un día. L es, sus precedentes son H y K. L es otra actividad. H y K también.
¿Ok? Tengo L. Este es L. ¿Qué tiempo tiene L? 6 días tiene L. Entonces, H también L, H y K. M es K y L. M es K y L. Acá tengo K y acá tengo L. M es otra actividad. Pongo otro nodo. M 3 días. Y por último, N, que su antecedente, su presente es M. Y lo termino en un nodo. Así como comencé con nodos, lo termino en un nodo. Y este es N. Yeah. Con eso tenemos M, tenemos N, K, L y M como herramientas. Entonces, allí tenemos nuestro diagrama de flechas. ¿Ok? Es un proyecto que tiene muchas actividades precedentes una de otra. Si no se hace una actividad anterior, no se puede continuar con la siguiente. ¿De acuerdo? ¿Existen muchos proyectos así? Sí, varios. De hecho, uno de los proyectos más comunes, quien ha tenido la oportunidad de repente de trabajar en alguna inmobiliaria, ¿ok? Son las construcciones de los edificios, las construcciones de las casas, ¿ok? Tú no puedes hacer el sobrecimiento si no has hecho primero el cimiento. Y tú no puedes hacer el cimiento si no has hecho primero la zanja, ¿ok? Tú primero tienes que hacer la zanja para luego pasar a la siguiente actividad, que es la de hacer el cimiento, vaciarle concreto para poder llenar la zanja. Una vez que vaciaste el concreto y que eso enduró un poco, recién puedes hacer el sobrecimiento. ¿Ok? Entonces, tienes actividades que no puedes avanzar, no puedes hacer la siguiente si es que no has hecho la actividad anterior. ¿De acuerdo? Entonces, depende de los proyectos, tú puedes utilizar herramientas diferentes. Ya hemos visto varias herramientas. Las más comunes son el CPM, que tiene dos tipos, el diagrama de flechas o la red de precedencias. ¿Ok? La diferencia entre el diagrama de flechas y la red de precedencia es que en la red de precedencia los nodos son las actividades, mientras que en el diagrama de flechas las actividades son las flechas. ¿Ok? En la red de precedencia es al revés, los nodos son las actividades y las flechas simplemente te indican el flujo de las actividades. ¿Qué actividad
sigue con la siguiente. Chicos, denme un momento, por favor. Denme un segundo. Ok, chicos, ya volví. Ok, entonces, depende de los proyectos, tú también puedes hacer proyectos o actividades en paralelo, ¿de acuerdo? Cada método de programación tiene sus pros y sus contras, tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Por ejemplo, uno de los métodos que te ayudan a tener un mejor control es el diagrama de Gantt, ¿de acuerdo? El diagrama de flechas o el CPM no te permite hacer un gran control del proyecto, pero el diagrama de barras, el diagrama de Gantt sí. Esa es una de las ventajas del diagrama de Gantt. ¿Ok? Una de las ventajas del CPM es que te permite hallar la ruta crítica. Aquí podemos hallar varias rutas. ¿Para llegar de dónde? Para llegar de A y B hasta N. Podemos encontrar varias. Podemos ir por acá arriba, podemos ir por debajo, podemos ir por muchas rutas hasta encontrar la ruta crítica. Hay muchas opciones. Como lo veíamos la semana pasada, la ruta crítica es la que te manda el tiempo del proyecto. Si la ruta crítica tiene como tiempo 5 meses, 5 meses será la duración del proyecto. Pero no quiere decir que las otras rutas no sirvan o no se deban desarrollar. Claro que se deben desarrollar. Claro que esas actividades se deben llevar adelante. ¿Ok? Pero la ruta crítica es la que te manda el tiempo máximo del proyecto. ¿Ok? Vamos a hacer este mismo proyecto, pero con otro método de programación, con el diagrama de Gantt. ¿Okay? Vamos a hacer acá el diagrama de Gantt. Lo mismo, aquí ponemos las actividades, en este caso las tareas. No voy a poner la descripción para no tomar mucho tiempo, solo voy a poner las tareas de la A hasta la N. Para no tomar mucho tiempo no voy a poner la descripción. ¿De acuerdo? Ahí tengo las tareas del proyecto. ¿De acuerdo? Tengo las tareas del proyecto. Cada tarea, ya lo hemos visto, tiene su tiempo. Cada tarea tiene su tiempo. ¿Okay? Tengo de la A hasta la N 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tareas. Listo, 14 tareas. Dice, representen el gráfico de Gantt
¿no? Y determina el tiempo de duración en días hábiles. Ese es otro aspecto que debemos tener en cuenta a la hora de los proyectos. Todos conocemos la diferencia, o la mayoría de nosotros conocemos la diferencia entre días hábiles y días calendario. ¿Ok? Días hábiles, cuando alguien habla de días hábiles, por lo general es de lunes a viernes. ¿Ok? Si alguien me dice a mí, oye, mi tiempo de entrega de esa máquina que tú me has pedido es de 10 días hábiles. ¿Ok? 10 días hábiles son de lunes a viernes, 5 días. Sábado y domingo no se cuentan. Y luego cuento nuevamente de lunes a viernes de la siguiente semana los otros 5 días. 5 días de lunes a viernes de una semana más 5 días de lunes a viernes de la otra, ahí están los 10 días hábiles. Diferente sería si me dijeran 10 días calendario. 10 días calendario sí cuenta sábado y domingo. Entonces, 10 días calendario contaría de corrido de lunes a domingo 7 días, lunes, martes y miércoles de la siguiente semana los 3 días adicionales. En total, 10 días calendario. Entonces, es importante cuando alguien programa el proyecto, primero, saber si voy a trabajar sábados y domingos. ¿Ok? Con todo lo que ello implica. Recuerden que trabajar sábados, sobre todo trabajar domingos, sin no haber tenido ningún día de descanso, primero, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, la SUNAFIL, ¿ok? Va a poner, digamos, no trabas, sino que te va a poner, digamos, peros para que tu gente trabaje de corrido 7 días a la semana sin descansar. ¿Ok? La SUNAFIL te puede poner el stop, el pare, decir, oye, las personas no pueden trabajar sin descansar. ¿Ok? Si es que decides trabajar domingos. Lo que debes hacer es darle un día de descanso a tu personal y en ese día de descanso trae a otras personas para que cubran ese día. ¿Ok? Entonces, cuando uno programa tiene que tener claro si es que va a desarrollar o si va a tener trabajo los domingos o no, días hábiles o días calendario. En este caso, vamos a determinar el tiempo de duración del proyecto en días hábiles. Y como dice allí, no cuentan ni sábado ni domingos. Es decir, para desarrollar este proyecto solo se va a trabajar de lunes a viernes. ¿Ok? Entonces, vamos a representar los días. Vamos a poner, dice, el proyecto tiene fecha de inicio el lunes 2 de julio. ¿Ok? 2 de julio, 2 de julio del 2021 voy a poner, inicia el proyecto. Y le voy a poner, voy a sumar todos los días, voy a sumar día por día. Voy a sumar hasta el 1 de agosto. ¿Ah? Vamos a ver cuánto dura el proyecto. Y nos vamos a dar cuenta que este tipo de método nos ayuda mucho más a controlar, ¿ok?, el proyecto. Estamos haciendo aquí, chicos, un diagrama de Gantt. Ustedes seguro ya lo han hecho en algún otro curso, diagrama de Gantt, pues ahorita lo estamos empleando. Ese mismo método que ustedes ya conocen, esa misma herramienta que ustedes ya conocen, la estamos utilizando para programar un proyecto. De nuevo, comenzamos con A y B. A y B. A tiene 6 días y D tiene 7 días. ¿Una depende de la otra? No. Ninguna depende de ninguna. Ni A depende de B, ni B depende de A. Y tampoco tienen actividades de precedencia. Es decir, se pueden hacer en paralelo. ¿Ok? A 6 días. Entonces, vamos a poner aquí. ¿Qué cae 2 de julio? 2 de julio cae, aquí tengo mi calendario, viernes. ¿Ya? 2 de julio cae viernes. Entonces, pongo aquí viernes.
viernes, 3 será sábado, domingo, ¿ok? Viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y así hasta acá. Listo. Allí tengo lunes, martes, miércoles, sábado y domingo. Entonces dice que la actividad A demora 6 días, pero sábado y domingo no cuentan. Sábado y domingo no cuentan, porque insisto, dice que trabajan días hábiles solamente, de lunes a viernes. Entonces, 6 días serán el 2 más de lunes a viernes de la siguiente semana. Allí están los 6 días. ¿Ok? Si uno está haciendo la programación en Excel como lo estamos haciendo aquí, que es una herramienta básica, ¿ok? Para no equivocarnos, podríamos poner con rojo los sábados y los domingos, sabiendo que sábado y domingo no se puede programar, ¿ok? Lo pongo con rojo para no equivocarme. Si estoy utilizando un software avanzado, si estoy utilizando un software que me permite graficar, ¿ok? El diagrama de Gantt, simplemente poniéndole las fechas, allí yo ya puedo programar que sábado y domingo no los cuenten en esos software y automáticamente hará su diagrama. Pero si lo estoy haciendo, si es un proyecto pequeño, ¿ok? Y lo puedo programar en Excel, pues utilizo esta herramienta. ¿Ok? Entonces, A demora 6 días, el 2 de julio un día y los 5 días del mes de la semana siguiente. Y B demora 7 días y se puede hacer al mismo tiempo que A, porque no depende de A. Eso quiere decir que B va a ser el 2 de julio, los 5 días de la siguiente semana, hasta el 12 de julio. Miren cómo B, teniendo duración 7 días, pero desde el hecho de que no se trabaja ni sábado ni domingos, B tiene en total 3, 6, 9, 11 días. 11 días tiene B de duración. Calendario, 11 días calendario, 7 días hábiles. ¿Okay? Entonces, importante la diferencia entre uno y otro. C tiene como precedente a A. Eso quiere decir que C solo comenzará cuando termine A. A termina el 9 de julio, pero el sábado 10 y el domingo 11 no se trabaja. ¿Cuándo comenzará C? El lunes 12. Profe, pero se cruza con B. C se va a cruzar con B aquí lunes 12. Está bien, pero C no depende. Acá está, C no depende de B. C solo depende de A. C solo depende de A. ¿Ok? C solo depende de A. Por lo tanto, no importa que aquí en el 12 de julio se crucen, porque son totalmente independientes. ¿Cuánto demora C? 2 días. 2 días. Ahí está C. 2 días. Comienza cuando termina A. A terminó el 9 de julio, C comienza el 12 de julio. Luego viene D. D dice, depende de B y C. B termina el 12 de julio y C el 13. ¿Podré comenzar D el 13 de julio? No. No, porque aunque ya haya terminado, ¿ok? Aunque ya haya terminado B terminó el 12 de julio, pero C todavía no termina. C recién termina el 13 de julio y D depende de los dos, ¿ok? Entonces, hay que esperar a que termine C y D dura 2 días también. 2 días D. 2 días. Solo comienza cuando termina C también. No basta con que haya terminado B. Depende de los dos. Luego viene E. E depende de D. ¿Ok? E comenzará
cuando termine D. E demora 2 días. Como sábado y domingo no se trabaja, ¿ok? Sábado y domingo no se trabaja, será viernes 16 y lunes 19 de julio. ¿Ok? E. Luego viene F. Y F dice, oye, yo soy, tengo como precedentes B y E. F tiene como precedentes B y E. B terminó el 12 de julio. Ya hace una semana que terminó B. Pero E recién termina el 19. Y F depende de los dos. Entonces, por más que B haya terminado, F no puede comenzar hasta que no termine E, porque E también es su precedente. Y demora 4 días F. Por lo tanto, 4 días F. De martes 20 al viernes 23 de julio, 4 días. Viene G. Después de F, viene G. G tiene como precedente E. G tiene como precedente solo E. Entonces, G, si aquí termina E, G podría comenzar y podría ir en paralelo con F. Sí, G puede ir al mismo tiempo que F. Ninguno de los dos depende del otro. Ni G depende de F, ni F depende de G. Así que pueden ir en paralelo. Aquí encontramos, ¿no? Otra vez, así como A y B al inicio, aquí encontramos dos actividades que pueden caminar en paralelo. ¿Ok? Una vez terminado E, dos actividades comienzan. Una durará 4 días y la otra, como G, durará 2 días. Ahí está, G, 2 días. Luego viene H. ¿Ok? H tiene como precedentes A, E y F. A terminó hace rato, A terminó el 9 de julio. Pero E terminó el 19 de julio y F termina el 23 de julio. Entonces, como depende de los tres, no puede comenzar hasta que no termine el último, y el último es F. ¿Okay? Entonces, H comenzará el lunes. Lunes 26 de julio comenzará H, porque el viernes 23 de julio terminó F. Y H dice que son 13 días. H son 13 días. ¿Okay? Entonces, acá tengo 5 días. No se trabaja ni sábado ni domingos. Vamos a ponerle más días a nuestro calendario. Okay. Voy a borrar. H 13 días. Aquí van 5. 5 días de H. No se cuentan sábado ni domingo. 5 días más. Ya van 10. No se cuentan sábado ni domingo. Y 3 días más. Estos días ya no. H necesita esperar a F, porque es uno de sus precedentes, para iniciar. 13 días hábiles, no se trabaja ni sábado domingo, hasta el 11 de agosto. Allí está H. Luego viene I. I depende de F. Terminó el 23 y tranquilamente puede comenzar el 26 de julio. ¿Es paralelo con H? Sí, porque ni H depende de I, ni I depende de H. ¿Ok? I tiene 3 días. Profesor, disculpe. Hola. Julio tiene 28 y 29 de feriado. ¿Esos días cuentan o se trabajan? Muy buena pregunta. ¿Quién me hizo la pregunta? Disculpa que no veo acá porque estoy con el Excel. ¿Quién me hizo la pregunta? Cosa, profesor. Ok, tienes toda la razón. Muy bien. Mira, yo no había caído en cuenta y tienes toda la razón. Cuando se programan los proyectos, se tienen que ver todo ese tipo de cosas. 28 y 29 de julio son feriados, ¿no? Si tú estás haciendo este proyecto en Ecuador, si tú estás haciendo este proyecto en otro país, de repente los contabilizas sin ningún problema.
Pero en el Perú, 28 y 29 son feriados. Tienes toda la razón. Entonces, también los pongo en rojo. También pongo en rojo 28 de julio y 29 de julio, feriados. No se trabaja. Salvo que desde que se hizo la planificación, recuerden que la planificación es la etapa anterior, la fase anterior, salvo desde que se haya hecho la planificación, hayan dicho que no se trabajaba ni sábado ni domingo, pero en los feriados de 28 y 29 de julio sí se iba a trabajar. Insisto, con todo lo que ello implica. ¿Qué es lo que implica? Salario doble, salario triple, porque es feriado, porque es festivo, ¿no? Con todo lo que ello implica. De repente en la planificación dijeron, oye, ojo que 28 y 29 es feriado. Y comentaron, ok, no trabajamos 28 y 29. Ok, no trabajamos, listo. Entonces, a la hora de programar, no se considera. ¿De qué depende? De la planificación, de lo que se haya considerado, muchachos, en la planificación. ¿Ok? Vamos a considerar nosotros que no trabajamos, porque 28 y 29 es feriado. ¿Ok? Buen dato de su compañero, ¿no? Yo no había caído en cuenta, pero esas cosas hay que tener en cuenta a la hora de programar. ¿Ok? Entonces, 28 y 29 es feriado, por lo tanto, H, que duraba 13 días, tengo 2, 3 más 5, 8, y acá tengo que llegar hasta el 13 de agosto. Hasta el 13 de agosto llego con H. Ahí están los 13 días hábiles. ¿Ok? Bien. Y tiene 4 días. Y depende de F y tiene 4 días. Entonces, aquí termina F y tiene 4 días. Aquí hay 2 días, 3 días el 30 de julio y 4 días el 2 de agosto. ¿Ok? El 2 de agosto, 4 días. Luego viene J. J tiene como precedentes, miren, J tiene como precedentes H, I y G. ¿Ok? H, I y G. ¿Cuál es el último en terminar entre H, I y G? H. No, el 21 de julio. Acá está. Y terminará el 2 de agosto, pero H terminará el 13 de agosto. Por lo tanto, J recién comenzará una vez que termine H, que es el que más demora. Tiene 3 días. 3 días de J. Solo Profesor, comienza. Hola. disculpe, no vi. ¿Le aumentó los 2 días que eran feriados al Sí, H? se ¿Sí? los aumenté acá porque antes terminaba el 11 de agosto, ahora termina el 13. Ay, gracias. Sí, se los aumenté. Tenía que comentárselos para que tenga los 13 días hábiles. Entonces, una vez que termina H, que es la que más demora, ahí recién comienzo J. Y J lo comienzo el lunes 16 de agosto, porque sábado y domingo no se trabaja, hasta el 18 de agosto. 3 días demora J. Luego viene K, la actividad K, que tiene como precedentes H y J. ¿Cuál demora más? J. J termina el 18. K demora un día. Ahí está, K, un día de K. ¿Ok? Un día. El 19 de agosto se llevará a cabo la tarea K. Luego viene L. L depende de H y K y demora 6 días. H terminó el 13 de agosto, pero K recién termina el 19. Por lo tanto, L recién comenzará el 20. ¿Ok? Voy a seguir agregando días. Voy a agregar un par de semanas más. ¿Ok? Para poder terminar. Listo. L demora 6 días. K demora un día. Ahí lo tenemos. K demora un día y L 6 días. 1 y los 5 días de la semana siguiente.
Ahí están los 6 días de L. Espera que termine K, porque es una actividad precedente, ¿ok? Y luego comienza un día esta semana y 5 días la siguiente. Ahí tenemos los 6 días de L. 6 días de L. Luego viene M. M tiene como precedentes a K y L. ¿Ok? K terminó el 19 de agosto, pero L termina todavía el 27 de agosto. Por lo tanto, M... Esto se copió ahora. Por lo tanto, M... días comenzará, ojo, otro feriado, 30 de agosto. ¿Verdad? 30 de agosto, día de Santa Rosa en Lima. Feriado, también. No se trabaja. ¿Ok? Lunes 30 de agosto, no se trabaja. Entonces, M en realidad comenzará el 31 de agosto. Y demora 3 días. Y demora 3 días. El 30 de agosto, Santa Rosa, no se trabaja. Día de Santa Rosa en Lima. 3 días M. Y por último, N depende de M, ¿no? M termina el 2 de septiembre, N se desarrollará el 3 de septiembre. ¿Ok? ¿Cuándo termina el proyecto? El proyecto iniciará el 2 de julio. Acá está, viernes 2 de julio iniciará el proyecto y terminará el 3 de agosto. ¿Ok? Comienza el 2 de julio y termina el 3 de agosto. ¿De acuerdo? ¿Ok? 2 meses prácticamente, ¿no? Del 2 de julio al 3 de septiembre, 2 meses demorará el proyecto. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja del diagrama de Gantt versus el CPM o versus el PER? Que aquí yo puedo ir controlando mucho mejor las actividades. Aquí yo puedo controlar el avance de cada una de las actividades. Por ejemplo, la actividad A, que tiene 6 días de duración, ¿no? Cuando yo esté, por ejemplo, el 6 de julio, sé que tendría que ir más o menos en el 50% de desarrollo la actividad, ¿no? Porque estoy justo a los 3 días de 6 que dura, ¿ok? Compararé cuál es el avance que debería tener al 6 de julio versus lo que tengo al 6 de julio. O sea, compararé lo presupuestado, lo planificado versus lo sucedido, versus lo real. Y veré si es que estoy, digamos, avanzando a la velocidad y en los tiempos que se necesita, que se requiere. Esa es una de las ventajas del diagrama de Gantt, por ejemplo. ¿Ok? Que no lo tiene el otro proyecto. En el otro proyecto se puede controlar, sí, también se puede controlar, pero necesitas de mayor información y de, digamos, un software que te permita hacer esa comparación y ese control. ¿Ok? ¿Cuántos días hábiles en realidad demora el proyecto? En realidad demora un día, ¿ok? El viernes 2, 1, más 5, 6, más 5, 11, 16, 19, 24, 29, 34, 39, 43 días. 43 días hábiles, 60 días calendario. 64 días calendario. 43 días hábiles, 64 días calendario. ¿Ok? ¿Qué errores se cometen al momento de tratar de hallar el tiempo de un proyecto? El error más común que se comete, muchachos, es que los tiempos de las actividades se sumen. Se sumen, ¿no? Ah, la actividad A 6 días, la B 7 días, la C 2 días. Ah, ya,
me piden cuánto va a demorar el proyecto, lo voy a sumar, ¿no? Entonces comienzo 6 más 7, 13, más 2, 15, más 2, 17, más 2, 19, más 4, 23, más 2, 25, más 13, 38, más 4, 42, más 3, 45, más 1, 46, más 6, 52, más 3, 55, más 1, 56. Ah, el proyecto va a demorar 56 días. ¿El proyecto va a demorar 56 días? El proyecto en realidad en días hábiles va a demorar 43 y en días calendario va a demorar 64. ¿Por qué no cuadra? ¿Por qué no da la suma de las actividades? No da con lo que hemos calculado acá en el diagrama de Gantt. ¿Por qué no da? ¿Por qué no cuadra? Porque hay actividades que se manejan al mismo tiempo. Porque hay actividades que yo no debo sumar el tiempo de una con la otra. Por ejemplo, yo no debo sumarle a A el tiempo de B. ¿Por qué no se lo debo sumar? Porque las dos voy haciéndolas al mismo tiempo. ¿Ok? Al mismo tiempo voy haciendo esas actividades. Entonces, es un error común pensar que la suma de los tiempos de cada una de las actividades me va a dar el tiempo del proyecto. Y no es así. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto? Hemos estado reforzando, chicos, el tema de programación. Lo que hemos hecho aquí es programar el proyecto. A esto, una vez que tenemos las actividades, una vez que tenemos el diagrama de Gantt con las fechas y todo, a esto hay que sumarle, voy a quitarle aquí la inmovilización, voy a movilizar los paneles. A esto, chicos, para complementar el diagrama de Gantt, le ponemos responsables. ¿Quién va a ser responsable de cada una de estas tareas? Responsable de la tarea A, el supervisor de obra. Listo, supervisor de obra. ¿Quién va a ser cómo se llama, responsable de la B? A ver, voy a ver cuáles son las actividades. Dice, la tarea A, investigación bibliográfica. Listo, pongámoselo al supervisor de obra. Levantamiento de información. Ya, pongámosle residente, ingeniero residente de obra. ¿Okay? Luego viene la actividad C, planteamiento de la hipótesis, también el ingeniero residente. Estudio preliminar de factibilidad, el ingeniero residente junto con el financiero para ver la factibilidad, ¿no? Y comienzo a poner responsables. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más pongo en el diagrama de Gantt? ¿Para qué más me sirve? Para asignar recursos. Entonces, yo aquí comienzo y asigno recursos a cada una de las actividades. Le asigno recursos. ¿Ok? A recursos. Entre los recursos tenemos lo de obra, o si gustan le ponemos personal. Otras actividades, materiales necesarios, si es que los hay, ¿ya? Materiales, también puedo poner máquina necesaria, también puedo poner equipos necesarios para llevar a cabo esa actividad y puedo poner también presupuesto. ¿Cuánto está presupuestado para esa actividad? ¿Ok? Todo esto me permite y debería hacerlo el Gantt. Los software que manejan este método, esta herramienta del Gantt, te permiten hacer todo esto. Poner el personal que necesito. Para la actividad A, necesito 3 personas, para la otra solo una, para la otra 6, para esta 4, ¿no? Asigno los recursos. En materiales, ¿no? Necesito
necesito hojas, necesito una impresora, necesito una computadora. De repente voy a hacer levantamiento topográfico, pues necesito el equipo para hacer el levantamiento topográfico. Si la actividad es la de cortar, una carretera de afirmado, pues necesitaré la maquinaria para hacer ese corte y ese nivelado. Si la actividad es ya aplanar la carretera antes de echarle el asfalto, pues necesitaré un rodillo, necesitaré una cisterna para poder mojar la tierra al mismo tiempo que pasa la cisterna. Entonces aquí voy asignando los recursos y asigno el presupuesto. Para esta actividad, necesito 300 soles. Listo, le asigno 300 soles. Para la otra actividad necesito 4.000. Perfecto. Para la otra actividad necesito 680. Al final, tengo una suma de cuánto es el dinero que necesito para mi proyecto. ¿Ok? Eso se puede hacer en el diagrama de Gantt. También se puede hacer en los otros, pero es más complejo de manejar. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta, chicos, con respecto a la programación de proyectos? Que es lo que hemos visto ahorita. Hemos complementado lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que vimos programación de proyectos. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Chicos, ¿están ahí o no? Todo claro, profesor. Ok, listo. Bien. Pero Entonces, ya... profesor, en el gráfico de SPM, que eran de las flechas, sí como que me confundo todavía un poco. Cuando los proyectos, sí, cuando los proyectos son grandes, cuando los proyectos, ¿quién me habla? Lo que pasa es que no veo quién me habla porque estaba en la otra. Katherine. Hola, Sí. Katherine, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que cuando los proyectos son bastante grandes, Katherine, el diagrama de flechas te permite una ruta crítica. Ojo, chicos, que aquí lo hemos hecho de manera manual, ¿no? Ya en la actualidad, ¿no? Siglo XXI, existen software que se encargan de hacer todo el diagrama de flechas, software que se encargan de hallar la ruta crítica, donde tú solamente pones las actividades, el tiempo que debe durar cada actividad, ¿no? Y el software te arroja toda esa información, te arroja la ruta crítica, te arroja las posibles rutas, todo lo hace el software. ¿Por qué nosotros lo hacemos de manera manual? Porque está bien que existan software para eso, pero ustedes deben conocer de dónde sale esa información, de dónde proviene, ¿no? Porque si yo voy a ir simplemente a que me enseñen, no, mira, tú aquí nomás mete la actividad y el tiempo de duración. ¿Y cuál es la actividad precedente? Tú nomás ingrésalo. Y yo voy en una computadora y lo ingreso nomás. Ya la actividad A. Y aquí el ingeniero me ha dicho que la actividad precedente es la B y la C. Y yo lo ingreso nomás la B y la C en el software. Cuando doy Enter, me sale el diagrama de flechas. Qué bacán, qué bonito. Me da la ruta crítica, me da todo. Está bien. ¿Y de dónde sale? Tengo que entenderlo. Tengo que entender de dónde salen ese tipo de diagramas. Eso es lo que hemos visto acá. Ok, yo te entiendo, Katherine, ¿no? Es complicado. Nosotros es porque lo hemos hecho manual, ¿no? De manera manual se complica una actividad y la otra y jala y todo, se complica porque es manual, pero actualmente, ¿no? En este tipo de herramientas ya existen software que se encargan de eso de una manera mucho más rápida, ¿no? Mucho más confiable, pero quien lo utiliza, ese software, tiene que comprender de dónde proviene esa información. ¿De dónde proviene? ¿Cómo es que se generó ese diagrama de flechas?
Porque de repente es bonito verlo en una pantalla que ya el sistema lo generó. ¿De dónde viene? Eso es lo que debemos entender. ¿Ok, Catherine? No te preocupes si nos confundimos, de repente hasta yo también de repente me confundí a la hora de una flecha, posiblemente. La idea, el tema es saber de dónde viene. ¿Para qué me sirve el CPM, el de las flechas? Para hallar, por ejemplo, la ruta crítica, ¿no? ¿Cuáles son las principales actividades que sí o sí debo realizarlas en el tiempo adecuado para que el tiempo de mi proyecto no se dilate? Eso no lo veo en el GAN, por ejemplo. En el GAN no lo veo, ¿no? En el GAN están las actividades, lo que dura, ¿no? Asignación de recursos, una es precedente de otra, listo. Pero no me señala qué actividades son las que sí o sí debo cumplir para completar con mis tiempos de proyecto. El CPM sí me dice cuál es la ruta crítica. El CPM me dice, la ruta crítica es la actividad A, C, D, G, H, I, M, N. Esa es la ruta crítica. Por lo tanto, eso a mí me da suficiente información para saber que esas actividades tengo que estar allí, controlarlas mucho más, porque esas actividades son las que van a mandar el término de mi proyecto. En el que hemos hecho, Lucero, en el de flechas, ok, deberíamos hallarlo, mi estimado Lucero. Lo que pasa es que son varias rutas, varias alternativas. Tendríamos que ir una por una hallándola. Yo no tengo la respuesta. ¿No? Yo no tengo la respuesta. Es un caso para desarrollarlo que es didáctico para saber cómo se realiza, pero habría que ir viendo ruta por ruta a ver cuál es la ruta crítica. Lo podemos hacer, nos demandará seguro cierta cantidad de tiempo, ¿no? De cierta cantidad de minutos, pero hay que ir ruta por ruta viendo cuál es la ruta crítica, ¿ok? Bien. A ver, iba a comenzar con el tema de control, pero he visto la hora y la hora se ha pasado volando, ya son las 8:30, ¿ok? Entonces, en realidad el tema de control de proyectos, hemos hablado bastante de control de proyectos. Quiero dejar, digamos, el concepto de control de proyectos es el de supervisar, el de conseguir de que el proyecto no se salga de la ruta, ¿no? El proyecto no se salga de la ruta. Por ejemplo, les voy a mostrar lo siguiente, denme un segundo y con esto terminamos. Se ha pasado rápido la hora, chicos. Denme un momento. Ok, solo les quiero mostrar este concepto de control de proyectos, ¿no? Esto lo vamos a ver la próxima semana. No, esto no lo voy a pasar por alto, no es que ya hemos visto programación y control, no, no. Esto lo vamos a ver, pero quiero que se lleven este concepto, ¿no? Esto de aquí, ¿no? El objetivo del control de proyectos es no alejarse de la ruta fijada. Ese es el objetivo del control de proyectos. ¿Ok? ¿Y cómo no me alejo de la ruta fijada? Si yo ya tengo la ruta, y por eso les decía, el CPM es muy útil en eso, muy útil. El diagrama de Gantt no me dice cuál es la ruta crítica. El CPM sí, el PER también. El PER no lo vamos a ver porque es un método con estimaciones, utiliza ciertas fórmulas, digamos, un poco más complicado, que con un software se hace rapidísimo, se hace simple, ¿ok? Pero el concepto es de que todo proyecto tiene una ruta, todo proyecto tiene una cierta secuencia de actividades que se deben cumplir, que se deben llevar a cabo para conseguir el objetivo. ¿Ok? Pues bien, en este caso, lo que debemos tener en cuenta es que el control de un proyecto es no salirse de esa ruta. ¿Y cómo no me salgo de la ruta? Les decía, comparando lo ejecutado
versus lo planificado. Para eso planificaste el proyecto, para eso está la fase de planificación. En la fase de planificación pusiste los indicadores, pusiste el presupuesto para esa actividad, definiste cuántos trabajadores ibas a tener, cuánta maquinaria ibas a usar, qué maquinaria ibas a usar. Listo. Ahora en el control comienza a comparar. Oye, en la planificación aquí dijiste que ibas a usar 10 obreros. Ok, ¿cuántos has usado en la actividad? No, usé 12. Oye, ¿por qué 12? No, usé 12 porque mira, acá salió un inconveniente que no lo teníamos planeado y tuvimos que contratar a 2 personas más para avanzar, etcétera. ¿Ok? Ahí estás controlando. Estás controlando lo que planificaste versus lo que sucedió. ¿Ok? Si eso lo llevamos al lado de las finanzas, es algo similar. Tú en las finanzas tienes un presupuesto de lo que piensas gastar y al final lo comparas con lo que realmente gastaste. Lo podemos llevar inclusive hasta las finanzas personales, ¿no? Ustedes, chicos, yo que trabajo, tengo un sueldo, ¿ok? Tengo un sueldo mensual y tengo mis gastos, ¿no? Mi celular, el celular de mi esposa, el internet, mis seguros, la comida, el colegio, el alquiler, Tanto debo gastar en comida, Comienza el mes, comienzo a gastar, y en un momento puedo detenerme y decir, ok, voy a comparar. Oye, aquí estaba, en comida decía que tenía que gastarme 1,000 soles. Voy 1,100. Wow, aquí me he excedido, ¿no? Medio que me salió de la ruta fijada. En el colegio son gastos fijos, ¿no? El colegio tanto, listo, tanto fue. ¿Ok? En salidas a comer por ahí con los hijos, todo había puesto 200 soles. Oye, ya voy 300. ¿Ok? Comienzo a comparar lo que presupuesté, lo planificado versus lo ejecutado. Eso es controlar. En el caso de los proyectos, controlas los tiempos, controlas los recursos, controlas los costos. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con mayor profundidad la próxima semana. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta, chicos? Sí, profesor. Disculpe, ¿cuándo va a subir la nota del parcial? Ok, justo me está preguntando por acá también mi amiga Lucero de cuándo subiré la nota del parcial. A ver, ¿cuándo puede ser? Tengo que revisar mañana. Posiblemente voy a tratar de hacerlo el miércoles, muchachos, ¿ya? Este miércoles de ya tener las notas para que ustedes ya tengan sus 2 notas primeras, ¿no? La continua y la nota del parcial. Lo mismo pregunta Lady. Sí. El miércoles trataré ya de subir las notas, chicos, para que tengan sus dos primeras notas, la del parcial y la de la continua 1. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Lucero? ¿De acuerdo, Catherine? ¿De acuerdo, Lady? ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Listo. Listo, muchachos. Les deseo que tengan una buena semana. Recuerden que mañana no tienen clases. ¿Ok? Recuerden que mañana no tienen clases. Mañana es feriado. Conmigo nos vemos hasta el siguiente lunes a las 7 de la noche. Bien, muchachos. Les mando un fuerte abrazo. Cuídense mucho y nos encontramos el próximo lunes. Que les vaya muy bien. Ok, Antonella. Lo voy a revisar, Antonella, y te respondo, ¿ya? Lo reviso y te respondo.